Muy buenos días. Good morning. ¿Cómo están ustedes? How are you? Aquí nuevamente reunidos para compartir la palabra de Dios. Here we are again, gathered to share the Word of God. Como siempre, hermanos, As always, les recuerdo nuestra página I remember you our website de la iglesia Cristo es la respuesta. of the church, Christ is the answer. La página es la siguiente: The website is the following: cristo.uy. cristo.uy. Ahí ustedes podrán acceder a las predicaciones de nuestro líder, el pastor Reinaldo Gómez. There you can access to the videos of our leader, the Pastor Reinaldo Gómez. El hombre que ha traído esta visión del verdadero evangelio bíblico a nuestro país. The man who brought the real gospel to our country. Y también estas predicaciones que nosotros estamos haciendo online. And also these videos we're making online. De modo que todos puedan tener la edificación como cuerpo de Cristo, So you can all grow on Christ's body. que es la iglesia. That is the church. El mensaje de hoy The message of today es inteligencia espiritual. it's spiritual intelligence. Inteligencia espiritual. Spiritual intelligence. Porque, ¿sabes qué? Tenemos que diferenciar lo que es conocimiento, Because we have to differ what knowledge is. que difiere de la sabiduría, That que es diferente de la sabiduría, It's different to wisdom. que no es solamente la comprensión de las cosas, It's not only understanding things, sino es la aplicación de ese conocimiento. but it's to apply that knowledge. Eso es sabiduría. That's wisdom. Y hacemos esta introducción And we're making this introduction porque es precisamente el tema que vamos a desarrollar en este día, because it's what we're going to talk about today. que está basado It's based en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. It's on Colossians, Los colosenses. Amén. the Colossians. Así que también tenemos que tener en cuenta So we also have to know that que Pablo explica acerca de este conocimiento, de esta sabiduría y de la inteligencia espiritual a los hermanos de Colosas. Paul explains about this knowledge and about this wisdom to the brothers of Colossians. Y él escribe estando prisionero en Roma. And he's writing while being in jail in Rome. Pero aún así, en esa condición, And even like that, él estaba capacitado para animar e instruir he a was, las iglesias. he was able to teach and cheer the churches. En esta sabiduría que Dios, a través de Jesucristo, el resucitado, le fue revelando a él. And this wisdom that God through Jesus Christ gave him. Así que, mirando en el primer capítulo, So looking at chapter 1, dice en el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. to the holy and loyal brothers of Christ who are in Colossus. Aquí podemos ver que es una carta dirigida a estos hermanos. Here we can see that it's a letter directed to these brothers. Y en el verso 4, And capítulo 1, verso 4, And in chapter 1, verse 4, dice, habiendo oído it says, de vuestra fe en Cristo Jesús having heard about your faith in Jesus Christ
y del amor que tenéis a todos los santos. and the love you have for all the holies. Solamente este verso daría para meditar en todo un programa. Only this verse is enough to meditate in the whole video. De esta fe gloriosa, esta fe diferente que fue revelada a través de Jesucristo. That this glorious faith, this different faith that was revealed through Jesus Christ Y a través de la obra del Espíritu, and through the acts of the Spirit, que Dios también manifiesta ese amor. that God also manifests that love. Pero no quiero seguir hablando acerca del capítulo 1, verso 4, But I don't want to keep talking about chapter 1, verse 4, porque vamos a este punto de la sabiduría espiritual. because we're going to talk about the holy wisdom. Dice en el verso 5, It says on verse 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, due to the hope that is saved on heaven, de la cual ya habéis oído which you already have heard about por la palabra verdadera del Evangelio. through the real word of the... Qué glorioso es poder vivir con esa certeza de que tenemos preparados lugares celestiales por medio de Jesucristo. How glorious it is to live in the certainty that we have spiritual places waiting for us. Through Sabes Jesus que Christ. hace unas pocas horas atrás You know that a few hours ago, me mandó un mensaje el pastor Miguel de Paysandú, Pastor Miguel from Paysandú sent me a message anunciándome que había fallecido su suegra. announcing that his mother-in-law had passed away. Su suegra y el esposo eran obreros dando a conocer este mensaje en una localidad de Río Negro. His mother-in-law and her husband were working for God in Rio Negro, Localidad de San Javier, on San Javier, una colonia rusa. a Russian colony. Es tener un poco de Rusia aquí en Uruguay, esa localidad. We have a little bit of Russia here in Uruguay. Y ellos eran obreros ahí, en ese lugar. And they were working there. Pero todos sabemos que nuestra estadía transitoria acá, nuestra estadía en la tierra es transitoria. But we all know that we won't be here on earth forever. Y llegó el tiempo de la partida. And it came the time where they had to go. Pero como dice este verso, a causa de la esperanza, y ellos tenían una segura esperanza. But how it says in this verse, due to the hope, and they indeed had a certain hope. Porque había entendido muy bien ya el esposo de la hermana fallecida. Because the husband of the woman that passed away understood this quite good. Que nosotros tenemos una segura salvación en Cristo. That we have a certain salvation in Jesus Christ. Esto no es mera teoría. It's not only theory. En algún momento cada uno de nosotros va a tener que partir. At some moment, each of us will have to go. Y qué glorioso es poder vivir con esa seguridad. And how glorious it is to be able to live with that certainty. Yo sé que a sus familiares les da gran tristeza desprenderse de un ser querido. I know that to his loved ones, it's very sad to say goodbye to a loved one. El pastor Miguel me decía, cuando salíamos de la reunión íbamos a tomar unos mates afuera, juntos. Pastor Miguel was telling me that when the reunion was over, they will go and drink some mate together. Toda esa familia, mis suegros Of that family, my fathers-in-law y los nietos. and my grandchildren. Pero ella no va a estar más ahora con nosotros. But she won't be with us anymore. Pero qué glorioso es cuando
el ser que parte con esa seguridad de la salvación. But how glorious it is when the loved one that is going, it's passing away, it's going with that certainty of the salvation. Yo meditaba en el dolor que quedaba en aquellos que seguían viviendo acá en la faz de la tierra. I was meditating about the pain and the grief they were going through. Pero para que el parte del lecho de dolor But the one who goes from that pain, es un ya a la presencia de Dios. he is already in the presence of God. Como oró Esteban, Señor, recibe mi espíritu. Like Stephen pray, God receive my spirit. Y esta esperanza dice que es por causa de la palabra verdadera del Evangelio. And this word says that it's because of the real hope of the, No cualquier evangelio, it's not any gospel. es la verdadera esperanza del evangelio bíblico. It's the real hope of the Bible gospel. Y seguimos leyendo, And we keep reading porque ya hemos estado orando para que Dios fortaleciera a esa familia. because we already pray for the Lord to bless that family. Y dice en el verso 6 And it says in verse 6 que este evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. that this gospel had made it to you, so as anybody else, Y crece también en vosotros, and it's growing in you too. desde el día que oísteis Since the day you heard y conocisteis and you knew la gracia de Dios en verdad. the grace of God in truth. ¿Se acuerda que yo le comenté You remember that I told you en mi experiencia en mis primeros tiempos después de la conversión? that about my experience about the first times after my conversion, Y nadie me había explicado el evangelio de la gracia de Dios. and no one explained the gospel of the grace of God to me. Yo trataba de agradar en todo a Dios, I was trying to make God happy, pero mi vida no era correcta, but my life was incorrect porque solo me había quedado con el evangelio en los tiempos de Jesús de Nazaret. because I was attaining myself to the gospel of the times of Jesus of Jerusalem, Aquel que había venido para cumplir la ley de Dios, the one that come to keep the law of God. que como ya lo dijimos en el mensaje anterior, That as we already said on the last message, él fue siervo de la circuncisión, he was servant of the circumcision. por lo tanto fue circuncidado, So he was circumcised como todo israelita, like every Israeli. y cumplió la ley. And he kept the law. Él dijo, yo no he venido para abrogar, para anular la ley, He said, I didn't come to avoid the law, sino para cumplir. but to keep it. Y yo había entendido hasta ahí nada más. And I understood till that point only. Pero como lo hemos aprendido a través de la palabra, But as we have learned through the Bible, Cristo murió Christ died, y nosotros, su pueblo, and we, his people, somos llamados a ser de otro, are called to be from another one. de Cristo el resucitado, The Christ that has come back to life. como lo enseña Romanos capítulo 7, verso 4, As it says on Romans chapter 7, verse 4. y que muchos no lo habían entendido. And that many of you haven't understood that. Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando acerca de el conocimiento que habían tenido de la gracia de Dios en verdad. But here the Apostle Paul is talking about the knowledge that they have of the grace of God and the truth. Que nosotros somos salvos por pura gracia. That we are saved thanks to the grace of God. Que no hay absolutamente nada de merecimiento en nosotros. We do not deserve that. Y el obrero que estaba allá transmitiendo este mensaje, Epafras,
And Epaphras, that was the one who was giving this message, Dice así en el verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, says like this on verse 7, as you have learned from Epaphras, nuestro consiervo amado, our servant, our loved servant, que es un fiel ministro de Cristo. that is the loyal minister of Christ. Verso 8, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Verse 8, that he also proclaimed his love on the Spirit. Porque es claro que cuando viene el Espíritu Santo produce amor en nuestras vidas. Because it's obvious that when the Holy Spirit came, he produces loves in our life. Produce gozo, He produces happiness. produce paz He produces peace. y nos da esa fe inquebrantable. And give us this unbreakable faith. La fe que recibimos como don de Dios. The faith we receive as a gift from God. Y cuando pasamos al nuevo pacto, vemos la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, And when we advance to the new covenant, we see the que produce todas esas cosas en nosotros, that produces all of those things in us, como un milagro de Dios. like a miracle from God. Así que el Espíritu Santo hace su obra poderosa. So the Holy Spirit make this powerful. Poderosa. Y Saulo de Tarso fue un perseguidor de la iglesia. And Saul of Tarsus was a persecutor of the church Porque solamente había aprendido un antiguo pacto because he only learned about the old covenant y no había conocido nada acerca de la obra redentora de Cristo, el resucitado. and he didn't learn anything about the Jesus, the one that came back from the dead, did. Pero Cristo, el resucitado, se le apareció en el camino cuando iba a Damasco. But Jesus, the one that came back from the dead, appeared to him on his trip to Damascus. Y después de ciertos hechos sobrenaturales que narra el libro de la carta de los Hechos de los Apóstoles, And after some supernatural events that happens, and you can find it on. cuando escuchó esa voz preguntó, ¿quién eres, Señor? When he heard that voice, he asked, "Who are you, Lord?" Y Jesús le respondió, soy yo, el resucitado, soy yo, And Jesus answered, "It's me, the one who came back from the dead. It's a me. quien tú persigues. It's me, the one you are persecuting." Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es comportarte como enemigo de este evangelio. It's difficult to behave like an enemy to these. Lo digo en otras palabras para que sea más fácil de traducir. I say that in some other words, so it's easier to translate. Y entonces seguimos leyendo la escritura y acá sí nos vamos a detener un poquito más mientras el tiempo lo permita. And so we keep following the Bible, reading the Bible, and we're going to do it until the time. Leemos en el verso 9. We are reading on verse 9. Por lo cual también vosotros, And because of that, you also, desde el día que lo oímos, since the day you heard, no cesamos de orar por vosotros we haven't stopped praying about you y pedir and asking que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, that you be filled with the knowledge of His will en toda sabiduría and every wisdom e inteligencia espiritual. and spiritual intelligence. Inteligencia espiritual. And spiritual Repito. intelligence, I repeat. Amén. ¿Sabe que yo reconozco que en mi mente natural no soy una persona inteligente? I recognize that on my natural mind, I'm not a smart person. No llegué a ser como esos científicos famosos. I didn't make it to be like one of those famous scientists. Tanta gente que por su inteligencia natural
fueron personas importantes So many people that, thanks to their natural intelligence, they made it to be real important people que contribuyeron a la sabiduría de este mundo. that contributed to the wisdom of this world. Pero yo en mi mente natural me considero una persona no inteligente. But me, myself, on my natural mind, I consider myself as a not smart person. Tal vez muchos de los que me escuchan Maybe many of you están en esa condición. are in that condition. Se consideran que no son muy inteligentes. You consider yourself as not smart enough. No son personas que se destacan como Einstein, You're not like Einstein, el padre de la física moderna. the father of the modern physics. Pero hay algo muy glorioso en todo esto. But there is a very glorious things on everything. Más allá de la participación humana, Even more that human participation. puesto que Dios nos ha dejado un manual para saber cuál es el verdadero evangelio. Because God has left us a manual to know what is the real gospel. Y nosotros tenemos que conocer ese manual. And we have to know that manual. Por ese manual nosotros llegamos a tener el conocimiento del verdadero evangelio. Through that manual, we get to have the knowledge of the true gospel. Pero sabe que no basta con tener conocimiento. But you know that it's not enough with having knowledge. Para ser sabio, To be wisdom, como la palabra de Dios lo demanda, as the word of God demands, no solo tenemos que conocer, we do not only have to know, no solo tenemos que comprender, we do not only have to understand, sino tenemos que aplicar ese conocimiento. but we have to apply the knowledge. Y para poder aplicar ese conocimiento necesitamos la obra del Espíritu Santo. And to be able to apply that knowledge, we need the act of the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo es el que nos da esta inteligencia espiritual. And the Holy Spirit is the one that gives us this spiritual intelligence. Esta inteligencia que está muy por encima de la sabiduría de los hombres. This intelligence that is highly above from the wisdom of the man. Y es así que no podemos poner excusas. And we cannot make excuses. Si alguien dice, bueno, yo no soy muy inteligente, If anyone says, well, I'm not no real smart, importa. it doesn't matter. ¿Por qué? Because Porque Dios nos da una inteligencia espiritual God gave us spiritual intelligence para poder recibir la revelación del Espíritu, to be able to receive the revelations of the Spirit, para recibir ese conocimiento de Dios, to receive that knowledge from God, para ser verdaderamente sabios to be really wise, y poder vivir así, de este modo, con la total certeza de nuestra salvación. and so we can live with full certainty of our salvation. Y cuando conocemos bien esto, And when we know this very well, sabemos que esta salvación es un regalo de este Dios majestuoso, we know that this salvation is a gift from this de este majestic Dios God, tan grande of this big God que se ocupe de nosotros, that is taking care of us, de estos seres humanos que estamos habitando acá en este pequeño terroncito, valga la redundancia, terroncito de tierra, of these human beings abiding here on earth. tan pequeño que cabe 1.000.000 de veces dentro del tamaño del sol. So little that it can fit a million of times on the sun. Así que podemos entender que desde el punto de vista humano no somos nada, So we can understand that from the human point of view, we are nothing. pero Dios por su amor y por su gracia But God, through His love and His grace, envió a su Hijo amado a morir en la cruz sent His loved Son to die on the cross y resucitar para darnos a conocer este glorioso evangelio. and to come back to life to give us this glorious gospel. Que somos salvos del principio al fin por esta gracia de Dios. That we are saved from the beginning to the end thanks to this grace of God.
a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. through the redeemed thing he did on the cross. En una ocasión, el joven rico, una historia que está en la Biblia, que está en el libro bueno, no recuerdo en qué libro, en qué evangelio, en uno de los evangelios, creo que es en Marcos, The young rich, it's on the Bible, this story, I can't remember which book is it. un joven rico se acercó para saber cómo podía obtener la vida eterna. A young rich approached to know how he could get the eternal life. Y le dice, maestro bueno, And he says, Master, ¿qué haré para heredar la vida eterna? what can I do to get the eternal life? Y le dice Jesús, bueno no hay ninguno, And he answers, there's no one that is good, solo Dios, only God. solo Dios. Y nosotros tenemos que comprender And we have to understand que nosotros somos malos de principio a fin. that we are bad from the beginning to the end. Nuestra naturaleza está inclinada al mal, Our nature is inclined to the evil. pero tenemos seguridad de la salvación porque Cristo perdona todos nuestros pecados. But we are secure of our salvation because God forgives all of our sins. Todos nuestros pecados, All of our sins de principio a fin. from the beginning to the end. Bueno, quisiera seguirlo explicando mejor, I would like to keep explaining this. pero acá las agujas del reloj me están mostrando que debo concluir en este momento. But I'm running out of time. Así que seguiremos hablando de estas cosas tan importantes. So we'll keep talking about these very important things. Que